cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, la que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Barriga Nava, un gusto reencontrarnos por Estudio 94 FM. En el programa Mujeres en Radio abordamos temáticas en psicología, educación, cultura y literatura. Todas estas temáticas dedicadas a la comunidad. Hoy abordaremos un tema muy educativo, hablaremos sobre la literatura boliviana con los grandes exponentes que tuvo nuestro país. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Con este preámbulo, inicio el programa Mujeres en Radio con mi distinguido invitado, Homero Carvalho Oliva. Él es de Santa Ana de Yacuma, Beni, Bolivia, escritor y poeta. Ha obtenido premios en cuento, poesía y novela a nivel nacional e internacional. Su obra literaria ha sido publicada en otros países por prestigiosas editoriales y traducida a varios idiomas. Poemas, cuentos y microficciones suyas están incluidas en más de 50 antologías internacionales, además de revistas y suplementos literarios por todo el mundo. Es autor de antologías de poesía boliviana, de cuentos y microcuentos internacionales publicadas en varios países, como la Antología de Poesía del Siglo XX en Bolivia, publicada por la prestigiosa editorial Visor de España, y la Antología de la Poesía Amazónica por Editorial Sur de Cuba. Su obra literaria es estudiada en diversas universidades del mundo y se han escrito tesis sobre ella. Un hermoso currículum que nos llena de orgullo a los bolivianos. Homero, bienvenido al programa. Tus saludos, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, querida Jacqueline. Para mí es un honor, es un gusto estar contigo en tu programa en este mes de abril, que tiene un día muy especial, que es el 23, el Día del Libro La Lectura, en homenaje a tres grandes escritores, para hablar de literatura boliviana, porque yo creo que es necesario que los bolivianos nos conozcamos un poquito más a nosotros mismos para amarnos como debe ser. Hola. Homero, muchísimas gracias por tus palabras. ¿Cómo podemos definir la literatura? Bien, la literatura, según las definiciones que se encuentran en los diccionarios, en las enciclopedias y las que han dado gente especializada que estudia este género en particular, es un arte que tiene que ver con la palabra, en el que los seres humanos recurrimos a esta expresión artística para sublimar todas y cada una de las palabras a través de la poesía, a través de los cuentos y a través de la novela y del ensayo y del drama. La literatura intenta expresar tanto la imaginación de los seres humanos como los sentimientos, las reflexiones, su cosmogonía y su cosmovisión ante el mundo y el universo. Entonces, a través de la literatura, los seres humanos podemos explayar ese gran invento que es la palabra. Yo creo que la palabra es la mayor invención de los seres humanos. Es la mayor construcción intelectual y artística de los seres humanos, más allá de las grandes obras de arquitectura o de ingeniería. Porque sin la palabra no habría comunicación, y sin la comunicación no habría la posibilidad de vivir en sociedad. Homero, yo tengo una duda. ¿Tú encuentras alguna diferencia, por ejemplo, para que uno exprese una idea
en una comunicación verbal a una comunicación escrita? ¿Por qué es tan difícil para las personas escribir literatura? Mira, porque cuando tú expresas tus ideas de manera verbal en una conversación, lo estás haciendo de manera espontánea. Es decir, estás respondiendo inmediatamente al impulso de la respuesta que te está pidiendo el diálogo. Es decir, te conviertes en emisor y receptor al mismo tiempo. Y eso hace que muchas de tus respuestas no necesariamente sean reflexionadas o sean pensadas. En cambio, en la literatura, en los géneros literarios que ya los he nombrado, tienes en el género escrito, en la literatura escrita, tienes la posibilidad de pensar un poco. Por eso es que no es lo mismo el lenguaje coloquial que el lenguaje escrito. Son dos cosas diferentes. Por eso es que muchas de las novelas y de los cuentos, cuando los escritores hacemos hablar a nuestros personajes, los hacemos hablar de una manera mucho más literaria. Es decir, hemos pensado en todos y cada una de las palabras que vamos a poner en boca de nuestros personajes. Esto no quiere decir que sea un diálogo exquisito o un diálogo que se aleje de la realidad. No, simplemente que hemos buscado las palabras precisas para que puedan decir lo que realmente queremos decir, cosa que en los diálogos a veces se nos escapa y eso da lugar a malos entendidos. Perfecto. Homero, ¿en la Bolivia precolombina hubo literatura? Mira, antes se pensaba que la literatura solamente era la escrita, es decir, todo aquello que estaba escrito vendría a ser literatura. Sin embargo, con el paso del tiempo ya esto se ha ampliado y también se denomina literatura a todas las tradiciones orales, es decir, hay la literatura escrita, que son todo lo que está escrito desde hace 4.500 años, y la literatura oral, que es aquella que se transmite de generación en generación. En el continente que ahora es América, ¿no? Había ya estas tradiciones orales. Los pueblos, ya sean civilizaciones como la azteca, como la maya o como la inca, o ya sean pueblos nómadas, como la mayoría de las etnias que habitaban y habitan este territorio, tenían tradiciones orales que se transmitían de generación en generación. Tradiciones que tenían que ver con mitos, por ejemplo, los mitos fundacionales, cómo se creó la Tierra, el universo, cómo se crearon los seres humanos, y leyendas que se van generando a partir de animales, de cosas animadas, porque todos los pueblos antiguos tenían una religión animista, es decir, creían que los animales, los objetos y las personas tenían un ánima interior que era sagrada, que era divina. Entonces sí, efectivamente existía una tradición oral que no solamente se expresaba a través de la generación y de las generaciones, sino que incluso lo podemos ver en los tejidos. Por ejemplo, los tejidos chalcas de la parte de Chuquisaca cuentan historias, son unos tejidos bellísimos. La cerámica, las representaciones iconográficas, artísticas que hay en la cerámica de cada uno de los pueblos de América cuentan historias también. Y también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Gracias, Homero. En el coloniaje hubo literatura, bueno, sabemos que hubo, ¿no? Pero ¿qué características tuvo Homero según tú? Bien, sí, ya vamos a hablar entonces para diferenciar, para que nuestros amigos que nos están escuchando sepan que estamos hablando ya de la literatura escrita. Efectivamente, en la colonia hubieron lo que se denominó los cronistas de Indias. Entre los cronistas de Indias en América Latina tenemos varios y muy buenos. Por ejemplo, está Pedro Cieza de León, está el Inca Garcilaso de la Vega, en fin, hay otros. Y uno de los más interesantes e importantes nació en territorio de lo que ahora es Bolivia, nació en Potosí. Sin embargo, no es muy conocido en el mundo y yo creo que su obra vale la pena que sea conocida y reconocida por los estudiosos. Estoy hablando de Bartolomé Arzán Zorzúa y Vela, que escribió en 3 grandes tomos la historia de la villa imperial de Potosí. No, la importancia de este cronista es tal que muchos estudiosos que han dedicado parte de su vida a estudiar la obra, porque son 3 tomos que tienen cerca de 1 millón de palabras, ¿no? Que
que narran de manera mágica la historia de esa ciudad que en esa época, en el 1600, era una de las ciudades más importantes del mundo, es decir, tenía más población que muchas ciudades europeas y tenía mayor cantidad de riquezas que muchas ciudades también de la Europa antigua. Este señor, para muchos de estos estudiosos, es el verdadero creador del realismo mágico, que luego va a ser desarrollado ya como una escuela literaria por Gabriel García Márquez y otros escritores. No, yo creo que es importante que los bolivianos sepamos que hemos tenido en nuestro territorio, porque todavía no era Bolivia, pero sí era Potosí, la audiencia de Charcas, hemos tenido en nuestro territorio, lo que hoy es Bolivia, uno de los más importantes cronistas de la colonia, que fue Bartolomé Arzán de Urzúa y Vera. Homero, ayer, cuando pusimos tu flyer, nos llegó una pregunta relacionada a lo que tú nos estás diciendo ahora. Sí. Había un estudiante que nos escribía y nos decía, ¿los españoles nos enseñaron a escribir? Y la respuesta, según lo que tú nos dices, es sí. Es a escribir en el sentido del alfabeto que manejamos, ¿ya? El alfabeto que manejamos nosotros efectivamente fue traído por Europa, eso no lo podemos negar, porque el alfabeto en el que escribimos es el de la lengua castellana o de la lengua española. Eso es innegable, ¿no es cierto? Escribimos con un alfabeto de 28 letras, que es el alfabeto que nos enseñaron ellos, sin duda alguna. Incluso con ese alfabeto también estamos escribiendo algunos otros idiomas. Es el alfabeto, por ejemplo, ese alfabeto es el que se usa para escribir algunos idiomas nativos, ¿no? Eso sin duda alguna es innegable. Pero eso no quiere decir que no hayan habido otros lenguajes, ¿no? Otra manera de escribir, por ejemplo, los quipus. Los quipus ya se comprobó que no solamente era un sistema estadístico o un sistema de llevar las cuentas en el vicario, sino que también era una forma de contar. A través de los quipus se podían contar cosas de las comunidades, acerca de la vida, de la muerte, los nacimientos, las autoridades, ¿no? Ya hay varios estudios que se han hecho al respecto. Yo mismo he escrito un poemario que se llama Quipu, en el que intento mostrarle a los lectores que a través de los quipus también se podía poetizar, ¿no? Y hay una novela que ha salido en el Perú que se llama El espía del Inca, ¿no? Extraordinaria novela que aconsejo que la lean, donde también se muestra que los quipus sin duda alguna constituían un lenguaje, el lenguaje de los nudos, ¿no? Y eso es importante, creo que sepamos todos también, porque ese lenguaje se fue perdiendo, ese lenguaje, esa manera de comunicarse fue perdiendo. Homero, ¿en la República o en la etapa colonial, entonces, hubo algún exponente indígena que se ha destacado en la literatura? Sí, hay poemas, hay estudiosos como Jesús Lara, un gran escritor cochabambino, experto en literatura quechua, en poesía quechua. Él destaca la presencia de Juan Hualparimachi. Juan Hualparimachi sería un poeta que combatió al lado de Juan Azurduy en la guerra de la independencia. Y según los estudiosos, además de Jesús Lara, está también el escritor Néstor Taboada Terán y otros, han rescatado algunos poemas de corte romántico escritos en quechua, y Jesús Lara los tradujo al castellano, ¿no? Entonces han habido, y seguramente hubo otros que no han podido ser rescatados o porque sus obras se perdieron, no tuvieron la posibilidad de llegar a algún estudioso, pero estoy seguro que sí, como ahora. Recién hace una década que han aparecido, digamos, gracias a Dios, han aparecido muchos poetas originarios, poetas que vienen ya desde hace una década o más inclusive. El caso del poeta Aymara Juan de Dios Yapica, por ejemplo, hace 30, 40 años que viene escribiendo en Aymara. Luego tenemos a Elvira Espejo, que escribe Aymara y quechua, Mauro Alwa, poeta Aymara. En Santa Cruz tenemos un poeta guaraní extraordinario, ¿no? Elías Caurey, y así hay otros poetas que están escribiendo tanto en su lengua nativa, en su lengua originaria, como en español, y eso me parece muy importante. Una
consulta, Homero. Este personaje que nos dices, indígena, que ha sido destacado en la República, ¿cómo era su poesía? Yo supongo que tenía tal vez aspectos españoles, se podría decir. ¿Cómo era tú que lo has...? Sí, bien. La poesía indígena tiene dos características. Una que es una poesía enraizada con la naturaleza, tiene mucho que ver con el medio ambiente donde se ha criado, donde ha evolucionado el poeta. Es decir, si se ha criado en una zona montañosa, tendrá que ver con la montaña y con todo lo que significa la montaña para los pueblos indígenas. Recordemos que en el caso andino, las montañas eran deidades, ¿no es cierto? Eran achachilas, los lugares eran apus, es decir, eran deidades domésticas, etc. Y en el caso particular de la poesía de Hualparrimachi, no solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el romance, con el amor, ¿no? Era una persona que escribía de manera romántica, es decir, una poesía romántica, y que sabía elegir las palabras, porque ese es el verdadero poeta, el que sabe elegir las palabras para llevarlas al poema, ¿no? Yo supongo también que la poesía de Hualparrimachi tuvo que ver su amorío, su poesía amatoria con su edad, ¿no? Porque según tengo entendido, él era bastante joven, tenía 20 años cuando él falleció. Así es, eso dicen, ¿no? Que era muy joven, y esa es la edad en la que de alguna manera todos alguna vez hemos escrito poesía cuando hemos estado enamorados, cuando estuvimos enamorados. Pero en el caso de Hualparrimachi yo creo que realmente era un poeta. O sea, no lo escribía solamente como un desahogo romántico, sino que él era un poeta. Qué bueno. Homero, la Academia Boliviana de la Lengua en el Anal del 2016 manifiesta que los mejores escritores de Bolivia fueron y serán Franz Tamayo y Gabriel René Moreno. ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás tú de acuerdo con esta afirmación de nuestra academia? Mira, yo creo que la academia es una institución, como su nombre lo dice, integrado por personalidades del mundo de la academia boliviana, y que de alguna manera pues saben de lo que están hablando, ¿no? Si bien toda elección es subjetiva, es decir, además de los elementos objetivos para elegir a determinadas personas como destacados en una actividad artística, intervienen elementos objetivos, también intervienen elementos subjetivos. Creo que sí, creo que Franz Tamayo y Gabriel René Moreno vendrían a representar algunas de las cumbres, creo que puede haber otras, algunas de las cumbres de la literatura boliviana, en muchos aspectos, ¿no? Tamayo, sin duda alguna, una personalidad que se rescataba a sí mismo como indígena, como de origen quechua, y que sin embargo podía escribir mejor que los griegos, ¿no es cierto? Escribía acerca de literaturas griegas, hindús, rubayat, ¿no? Persas, etcétera, etcétera. Y además él no solamente fue un gran poeta, que sin duda yo creo que ha sido uno de los más grandes poetas modernistas de Bolivia, sino que también era un tremendo ensayista, ¿no? Ese ensayo acerca de la pedagogía nacional es algo que deberíamos rescatar sin duda alguna para, a partir de ahí, hacer una estrategia educativa, porque él dice que no se trata de pelearse con el mundo europeo, sino se trata de tomar lo mejor del mundo europeo, pero tomando en cuenta lo mejor del mundo indígena también, para hacer una verdadera pedagogía nacional, y creo que eso es importante. En el caso de René Moreno, creo que ha sido sin duda alguna el más grande estudioso, el que ha tenido la posibilidad de trabajar con mayor ahínco, con mayor anhelo, con mayor dedicación en la historiografía nacional. Ha catalogado archivos como el archivo de Mojos y Chiquitos, se ha ocupado de desentrañar y de aclarar algunos aspectos de nuestra historia, y además creo que le ha abierto, en el caso de René Moreno, le ha abierto el camino a otros historiadores que a partir de la catalogación de los archivos de Mojos y Chiquitos ya no necesitan, digamos, rebuscar todos los papeles, sino que ya buscan en el catálogo y se remiten directamente a la clasificación que ha hecho René Moreno, y eso ha ayudado mucho a nuestros historiadores. Además de estos dos, yo creo que hay otros que vale la pena mencionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la poesía yo mencionaría a Ricardo Jaimes Freire,
poeta que Jorge Luis Borges, el gran y archicitado escritor argentino universal, decía que cuando le preguntaban cuál era el mejor poema que había leído, él decía el poema de un boliviano, ese que habla de Peregrina Paloma Imaginaria, habla de luz y colores, y se refería pues a, sin duda alguna, a un poeta que nació en Tacna cuando sus padres, en Tacna, Perú, cuando sus padres eran diplomáticos, por lo tanto él era boliviano porque sus padres estaban en misión diplomática, los potosinos lo reclaman como tal porque los padres eran de Potosí, y luego después trabajó en Bolivia muchos años como diplomático y después murió en Argentina, se nacionalizó. Pero sin duda alguna este es un gran poeta, muy amigo de Rubén Darío, con quien armaron la revista, que fue la revista, digamos, emblemática de la poesía modernista. Después tenemos a Gregorio Reynolds, en Santa Cruz tenemos a Raúl Otero Reiche, en el Beni tenemos a Fabián Vaca Chávez, a Horacio Rivero, no hay que olvidarse de las mujeres, sin duda alguna que Adela Zamudio viene a ser una de las más grandes poetas y escritoras bolivianas. No solo escribió poesía, escribió narrativa, pero además es una figura fulgurante y yo creo fundamental en la concepción del feminismo internacional. Ese poema Nacer Hombre define, digamos, de alguna manera los parámetros de la reivindicación de las mujeres que sigue vigente hasta el día de hoy. Yolanda Bedregal, sin duda alguna, y otros, ¿no? Tenemos, yo nombraría en cuento, por ejemplo, yo creo que no podemos dejar de mencionar el libro Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes, que creo que es una de las grandes cumbres de la narrativa boliviana, ¿no? Son cuentos extraordinarios. Hay un cuento ahí que se llama El Pozo, que está en más de 100 antologías internacionales, que vale la pena que lo leamos. Augusto Céspedes, entonces, es de los autores imprescindibles, ¿no es cierto?, en la literatura nacional, que debería ser leído en colegios y universidades, que creo que se lo lee. También estaría Carlos Medinaceli con la Chascañahui, Oscar Cerruto, en fin, creo que hay varios. Pero sin duda alguna Tamayo y René Moreno constituyen algunas de las cumbres más altas de nuestra literatura. ¿Cuál es la diferencia entre Franz Tamayo y Gabriel René Moreno? Bueno, que ambos trabajaron en campos diferentes, ¿no es cierto? Tamayo trabajó la poesía, trabajó el ensayo, ¿no? Y en cambio René Moreno trabajó la historia. René Moreno era un historiador, no era un creador. Tamayo era un creador, el otro era un investigador, es decir, investigaba los orígenes, investigaba las fuentes, donde se puede generar la historia de nuestro país y donde podemos consolidar la nacionalidad, nuestra identidad nacional a través de la historia. Creo que esa es la diferencia. Gracias, Homero, por tu opinión. A ver, vamos a ir un poco hablando sobre estos autores que nos has nombrado. ¿Ya? Por ejemplo, Ricardo Jaimes Freire. Él tuvo una formación obviamente muy exquisita y su relacionamiento con otros grandes, imagínate, estar con Rubén Darío. En esas épocas se escribía mucho la poesía rimada, por ejemplo, ¿no? Que obviamente uno de los fundadores es Rubén Darío con sus sonetos alejandrinos, etcétera, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta poesía? Que antes, obviamente, a través del tiempo ha cambiado, ¿no? Antes era rimada, ahora no lo es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿O ambas de alguna u otra manera son rescatables? Yo te diré, de mi manera personal, la rimada obviamente tiene mucho más trabajo intelectual, porque hay que sumar las sílabas, entre otras cosas. Y un poco más fácil es la poesía libre, ¿no? Pero tú dinos, Homero, ¿qué diferencia hay en esto? ¿Son ambas buenas, no buenas? Antes era una poesía mejor, ahora no. Bueno, tú nos dirás con tu experiencia. Bueno, mira, yo creo que no es que una haya sido mejor que la otra. La literatura, como todos los
las cosas creadas por los seres humanos tienen que ver con el tiempo y con la historia. La literatura es un hecho histórico, ¿no es cierto? Y a través de los tiempos pues ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Sin duda alguna, en la Edad Media, por ejemplo, no solamente habían los sonetos, habían los decasílabos, endecasílabos, tercetos, es decir, había una serie de formas para escribir poesía que el que quería ser poeta pues debía estudiar estas y otras formas para poder hacerlo, ¿no es cierto? Que sin duda alguna tenían que ver con buscarle un ritmo a través de la rima, Eso no quiere decir que la poesía libre que se escribe ahora no tenga esa musicalidad, por supuesto que la tiene. Si no, no sería poema, si no, no sería poesía. El verso libre tiene un ritmo interior, es decir, prescinde de la rima, pero tiene un ritmo interior. Cuando tú lees un poema, por muy breve que sea, en voz baja, ¿no es cierto?, ese ritmo interior, o en voz alta, ese ritmo interior se manifiesta inmediatamente al interior tuyo. Cuando un poema es bueno, y creo yo, un poema es bueno cuando el poema te lee a ti mismo, cuando el poema lee al lector, cuando el lector termina de leer el poema y dice, pucha, esto es lo que yo hubiera querido escribir con respecto a este tema, esto es lo que yo hubiera querido decirle a mi enamorada, esto es lo que yo hubiera querido decirle a mi madre, esto es lo que yo hubiera querido decirle a mi padre, esto es lo que yo hubiera querido decir respecto a la guerra, respecto a la naturaleza, al universo. El momento que el poema te lee es un gran poema, porque ha logrado interpretar al ser humano. Y el que ha escrito ese poema es un gran poeta. Lo puede haber escrito en soneto, lo puede haber escrito en haiku, lo puede haber escrito en verso libre, etc., ¿no? Lo que hace que sea un gran poema es que ha logrado interpretar a la humanidad a través de pocas palabras, porque ese es el mérito del poema. Homero, vamos a irnos a un corte y regresamos en un minuto, queridos oyentes. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio, en esta oportunidad con nuestro invitado Homero Carvalho Oliva. Él es un escritor bastante galardonado, poeta, ha obtenido premios en cuento, poesía y novela a nivel nacional e internacional. Es autor de antologías de poesía boliviana, de cuentos y microcuentos internacionales, publicados en varios países, como la Antología de Poesía del Siglo XX en Bolivia, entre otras obras consagradas que Homero Carvalho tiene. Un orgullo boliviano. Estábamos conversando con él referente a los exponentes bolivianos. Nos hemos quedado con Ricardo Jaimes Freire y ahora nos vamos a hablar un poco de Gregorio Reynolds. Homero, ¿qué características tenía en su escritura Gregorio Reynolds? ¿Qué obras cumbres nos ha dejado a los bolivianos y al mundo? Mira, estamos hablando de poetas que trabajaron su poesía en la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Y empezando la segunda mitad del siglo XX. En esa época en el mundo se va a poner de moda, vamos a decir, si vale el término, un nuevo estilo de poesía que va a ser inaugurado por un nicaragüense. Este nicaragüense va a ser Rubén Darío. Rubén Darío va a cambiar todas las normas con respecto a la poética que se imponían desde España, ¿no? Y va a ser un hecho extraordinario porque todo nos venía desde allá, cómo se tenía que escribir, qué palabras se tenían que usar, etcétera, etcétera. El español tenía que ser castizo y Rubén Darío cambia todo eso y hace que el poema sea un poco más libre y que tenga que ver con un ritmo interior, no necesariamente con la rima, aunque él escribía poemas con rimas sin duda alguna, pero escribía otros que eran simplemente con verso libre. En esa corriente se adscriben varios de los poetas bolivianos, entre ellos Gregorio Reynolds, Ricardo Jaimes Freire, incluso el propio Franz Tamayo, ¿no? Y de ahí va a venir una contracorriente
que va a ser la poesía de vanguardia, entre las que va a estar, por ejemplo, la poeta orureña Hilda Mundi y otros. Entonces, Gregorio Reynolds se adscribe en esa corriente, ¿no? En esa corriente. Referente a las damas, Adela Zamudio y Yolanda Bedregal, ¿qué nos podrías decir de estas grandes exponentes de la poesía, Homero? Lo que te puedo decir es que en Bolivia las mujeres siempre se han destacado en los campos, los tres géneros de la literatura, en novela, poesía y cuento. Y en el caso de las que acabas de mencionar, de Adela Zamudio, ella escribía poesía, escribía cuento y escribía novela también, los tres géneros, fíjate. Y en los tres géneros lo hacía pues de manera extraordinaria, ¿no es cierto? Y Yolanda Bedregal también. Yolanda Bedregal ha escrito una extraordinaria novela y pues su poesía yo creo que es una de las poesías más depuradas que tenemos en Bolivia. En el caso de Adela Zamudio no solamente era una gran escritora, sino que era una gran activista y un gran referente del feminismo contemporáneo. Recuerdo que leí un estudio en el que señalaban que cuando publicó su novela, un crítico de literatura de entonces le sugirió que como era mujer escriba poesía nomás, que eso estaba bien para las mujeres y que no se meta con la novela porque eso era cosa de hombres, ¿no? Es decir, fíjate, un machismo total, ¿no? Y que eso yo creo que lo refleja ella muy bien en su poema Nacer Hombre. También hay que recordar la actitud rebelde de Adela Zamudio contra la iglesia cuando escribe Cubades, que no es un poema contra Dios ni mucho menos como piensa la gente porque no lo ha leído. Es un poema más bien en el que ella critica la pompa exagerada y la ambición por dinero de la iglesia y rescata la figura de Cristo como el Cristo redentor, como el Cristo de los pobres, como el Cristo que murió en la cruz. Este poema, ¿no?, lamentablemente hizo que el obispo de Cochabamba la excomulgara. Pero bueno, yo creo que eso Adela Zamudio la debió tener sin cuidado. Sin duda alguna la literatura boliviana, aunque no lo asumamos como tal, viene de esas grandes corrientes. Puede ser que haya algún escritor que diga, no, yo no he leído a Zamudio, ni he leído a Bedregal, ni he leído a Cerruto, ni he leído a Céspedes, ni he leído a Tamayo, ni a Raúl Otero Reiche, ni a Sáenz, etc. Aunque no lo haya leído, no significa que no esté influenciado por ellos, porque la literatura, como todas las artes, de alguna manera se van impregnando de este tipo de grandes obras, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que haya gente que no haya leído El Quijote, por ejemplo, pero sin embargo toda la literatura latinoamericana está influenciada, la literatura en español, perdón, está influenciada por este gran autor, por Cervantes, ¿no? Lo mismo la literatura inglesa con Shakespeare, etc. Bueno, hemos conversado con Homero esta primera etapa de la entrevista hablando de Franz Tamayo, Gabriel René Moreno, Ricardo Jaimes Freire, Gregorio Reynolds, Vaca Chávez, que nos nombró, Adela Zamudio, Yolanda Bedregal, y bueno, en cuento, Homero nos nombra Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes, Carlos Medinaceli, Óscar Cerrudo, y bueno, y debe haber unas decenas más, pero estos son los más cotizados, y obviamente por la experiencia de Homero, yo les invito a nuestros oyentes a leer, ¿no?, estos cuentos. Ahí se van a dar cuenta realmente que estos grandes exponentes dejaron mucho en la historia, en la literatura boliviana. Ahora nos vamos, Homero, en la actualidad. A ver, según tú, ahora, ¿quiénes son nuestros mejores escritores bolivianos? Mira, yo creo que la literatura boliviana está viviendo un momento extraordinario. No quiere decir que antes no hubieran buenos escritores, por supuesto que sí, en todos los tiempos han habido buenos escritores de Bolivia y que han sido publicados en el exterior, incluso Óscar Cerruto fue publicado en Argentina, Céspedes fue publicado en Chile, Alcides Arguedas, ¿no?, con su famosa novela indigenista que inaugura además esa tendencia en la literatura latinoamericana, la literatura indigenista, con Raza de Bronce, fue publicado en España y en otros países. Sin embargo, en la actualidad, los escritores bolivianos están destacando
en editoriales extranjeras, y eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque un escritor boliviano que es publicado en el extranjero, significa que puede abrir las puertas a los demás, porque llama la atención. Ah, mira, este es un escritor boliviano, ¿qué otros escritores bolivianos habrán? Creo, sin embargo, y me parece que esto te va a gustar, además porque tiene que ver con el programa, y no lo digo por el programa ni porque estás tú entrevistándome, sino porque creo que es la verdad, porque creo que así es. Creo que la punta de lanza de la literatura boliviana contemporánea son las mujeres. Y a los nombres me remito. Tenemos algunas mujeres que se han estado destacando en el exterior, en Bolivia por supuesto, y que han estado ganando importantes premios. Nombres: Magela Bodoan. Magela Bodoan, por ejemplo, ha ganado el premio Gabriel García Márquez, dotado con $100,000, ¿no? Y eso le ha abierto las puertas a Magela a una serie de encuentros internacionales, ferias de libros, etcétera, etcétera. Y el hecho de que Magela vaya a estos encuentros también significa que con ella, junto con sus obras, viaja la literatura boliviana. Giovanna Rivero ha ganado varios premios afuera, y el año pasado su último libro, Sangre Fresca de tu Tumba, pues estuvo entre los mejores libros del 2021. Y hace unas pocas semanas atrás acaba de ganar un premio importante, el premio Ribera del Duero, Liliana Colanzi, dotado con 25,000 euros. Y me parece que eso, sin desmerecer, ojo, que quede muy claro, sin desmerecer la literatura escrita por los varones, sin embargo, creo que al César lo que es del César. Creo que las mujeres en esta etapa de la vida boliviana se han estado destacando con mucho más éxito que los escritores varones. Escritores bolivianos publicados en el exterior y en Bolivia mismo, porque no significa que el hecho de que te publiquen en el exterior seas mejor que los que están adentro. No, yo nunca he creído en eso. Creo que los escritores son buenos por su obra, no por la cantidad de libros publicados, ni porque le publiquen dentro o fuera de Bolivia. Yo podría mencionar, digamos, a muchos escritores, pero con el riesgo de olvidarme de algunos de ellos. Por eso prefiero nombrar a estas mujeres que indudablemente se han destacado en la literatura boliviana. También mencionaría a Angélica Guzmán, que estuvo el segundo premio de cuento en el Perú hace unos 5 o 6 años atrás en literatura infantil. Y ese es un género que Bolivia no le ha dado mucha importancia, pero que ha empezado ya a darle. ¿Por qué? Porque es la base de los lectores. Si los lectores empiezan leyendo buena literatura infantil, es decir, una literatura infantil de calidad, pues se van a convertir en el futuro en buenos lectores, ¿no? Eso sería, mi querida Jacqueline. Gracias, Homero. Homero, ¿cuál ha sido el aporte de la literatura boliviana al mundo? Pues que hemos aportado una mirada, una forma de mirar el mundo, una forma de mirar la naturaleza, una forma de encarar los problemas, que si bien tiene visos internacionales, la mirada no deja de ser boliviana. Es decir, siempre el escritor, así sea de cualquier país y toque un tema internacional, su mirada siempre va a tener algo de lo nacional. Y creo que ese es el aporte de la literatura boliviana al mundo. El hecho de que siempre hay una mirada nuestra en cualquiera de las novelas, de los cuentos y de los poemas que se difunden en el exterior. Creo que ese es nuestro aporte, y ese es el aporte de cualquier literatura nacional a lo universal, ¿no? García Márquez decía que la única manera de ser genuinamente universal es siendo genuinamente local. Homero, nos has hablado de tantos autores, de épocas, de libros. Te tengo que agradecer, realmente eres una persona que domina la parte de la literatura boliviana. No me he equivocado en invitarte a este programa. Pero háblanos de tu libro, de un libro, o de varios, si tú quieres tú. Ya, perfecto. Que escribiste, que los tienes mucho cariño, y que además te ha destacado en Bolivia, porque quiero decirles a nuestros oyentes que estamos con un hombre también muy destacado y humilde, ¿no? Porque él en ningún momento se alabó ni nada por el estilo, pero yo lo tengo que alabar.
porque es un hombre admirable que ha sido reconocido a nivel nacional, internacional, con premios importantes aquí en Bolivia, internacional también. Así que no podemos dejar de no hablar de la obra de Homero Carvalho en boca del mismo autor. Homero. Gracias, te agradezco muchísimo tu cariño, tu generosidad para conmigo. Mira, hace varios años atrás un periodista me hizo notar que yo escribo en los 3 géneros, novela, cuento y poesía, y que he tenido la suerte, que para mí la suerte es otro de los nombres de Dios, de haber ganado premios en los 3 géneros. Ahora, a ver, vamos por género. Yo creo que entre mis novelas, pese a que tengo 2 novelas que han ganado premios nacionales, creo que la novela más exitosa que tengo es Santo Vituperio, que ya va por su 10ª edición. Es una novela ubicada geográficamente en Santa Cruz y que de alguna manera intenta retratar las contradicciones de esta ciudad boliviana. En cuento, creo que algunos de mis cuentos han tenido muchísimo éxito en el exterior y los han incluido en varias antologías, como por ejemplo Joniqui, que ganó el Premio Latinoamericano de Cuento en México, ¿no? La Noche de Alejandro, que es un cuento que escribí hace algunos años atrás y que está en muchísimas antologías y ha sido publicado en varias revistas. Y en poesía, sin duda alguna, creo que Los Reinos Dorados vendría a ser mi obra más emblemática, en el sentido de que lo han publicado en España, lo han publicado en Brasil en una edición bilingüe, es decir, portugués-castellano, y en Brasil, fíjate, han hecho varios estudios académicos sobre este poemario. Han hecho estudios tanto como tesis de maestría como tesis de doctorado. Y una de esas tesis de doctorado, ¿no? Ha sido justamente una tesis donde comparan Los Reinos Dorados con la obra El Poema de Chile de Gabriela Mistral. Mira, modestia aparte, yo creo que para cualquier escritor boliviano que comparen su obra, cualquiera de sus obras, cualquiera de sus libros, con el libro de algún premio Nobel de literatura, como ha sido Gabriela Mistral, es pues motivo de mucho orgullo, ¿no? Entonces, para mí, cuando leí ese estudio comparativo, fue como si ya lo hubiera hecho, como yo dije, bueno, ya hasta aquí llegué, ya mi obra ha sido comparada, ha sido estudiada con la obra de una gran premio Nobel de literatura, ¿no es cierto? También he tenido la suerte, el azar, que muchos de mis poemas, de mis cuentos sean traducidos a varios idiomas, ¿no? Alguna vez yo pensé que a lo máximo que podía llegar era que me traduzcan al chino, y ya lo hicieron, me tradujeron al chino, al armenio, en fin, ya los idiomas europeos, sin duda alguna, muchos, ¿no? Recientemente en una revista académica de Estados Unidos han salido cuentos y ensayos míos en inglés, lo cual no deja de ser también algo importante para nosotros, porque en uno de los ensayos hablo sobre un crítico de literatura boliviana y su obra acerca de la novela boliviana. Eso es algo que me caracteriza en mi actividad personal, querida Jacqueline, y a ti te consta, que yo voy hablando permanentemente de la obra de escritores bolivianos, porque creo que en este oficio debemos ser generosos entre todos. La única manera de que la literatura boliviana salga adelante es que seamos generosos con ella. De lo contrario, vamos a seguir encuevados. Y por eso quiero aprovechar este micrófono para felicitarte por la labor que tú haces. Yo he notado, siguiéndote en las redes, en el Facebook especialmente, que tú eres una escritora no solo talentosa, sino muy generosa con tus colegas, porque siempre estás intentando promocionarlos, difundir la literatura boliviana en foros nacionales o en foros internacionales. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Yo siempre reprocho que los bolivianos no nos amemos de la manera como deberíamos amarnos. Las literaturas nacionales se van haciendo porque hay gente de cada uno de esos países que ama su literatura. Los argentinos aman su literatura, aman sus escritores. Los peruanos también, hay nombres emblemáticos, ¿no es cierto? Los mexicanos, los brasileños. Los bolivianos tenemos que hablar de esos nombres emblemáticos de nuestra literatura para que todos nos sintamos orgullosos de tener ese tipo de escritores y poetas.
Muchísimas gracias, Homero, por tus palabras. Y sí, hay que amar a nuestra patria, hay que amar a nuestra gente, también es parte de nuestra identidad. Y si tenemos una identidad, tenemos autoestima y volvemos grande a nuestro país. Los grandes países se han hecho con grandes personas, no con personas egoístas, no con personas que tratan de eliminar al otro. ¿No? Hay que ayudarnos. Yo eso también admiro mucho de ti, Homero, y que siga pues este gran trabajo que tú realizas. Te deseo todos los éxitos de aquí para adelante. Bueno, ya más éxitos, bueno, a dónde ya llegarás, pero bueno, ese es el deseo mío de corazón. Homero, muchas gracias. Ayer nos ha llegado algunas preguntas, ¿ya? Claro, adelante. Unas interesantes de los adelante. Estudiantes, ¿no? Hay una de ellas que, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opina, dice esta persona, sobre el manejo que tiene con la literatura el Ministerio de Cultura de nuestro país, exigiendo que sea descolonizadora y despatriarcalizadora? Mira, en algún momento estos términos, que pueden ser interesantes sin duda alguna porque pueden ayudarnos a comprender mejor el país, cuando son usados de manera política o de manera ideológica, pues crean problemas. Hubo un viceministro justamente de descolonización, que era Félix Cárdenas, en anteriores gestiones, ¿no? Con otros ministros de cultura, que dijo que toda la lista de novelas que habían elegido, las 15 novelas fundamentales, eran racistas, ¿no? Y que por lo tanto no había que publicarlas. Y eso no es cierto. Eso creo que hay que tener mucho cuidado. Sin duda alguna, creo que la labor del ministerio hace algún tiempo atrás de publicar, por ejemplo, las 15 novelas fundamentales, aunque hayan otras importantes en Bolivia, no importa, pero creo que publicar 15 novelas ya es importante. O como la labor que hizo también la vicepresidencia de ir publicando poco a poco 200 obras importantes de la literatura boliviana. Creo que es importante porque es necesario que el Estado se encargue también de la literatura como se encarga de otros aspectos y rubros de la vida nacional. Creo que lo que hay que reclamarle al ministerio es que repongan los premios. Fíjate que los premios de novela, los premios de poesía, los premios de cuento, se constituyen en incentivos para los escritores en un país donde la venta de nuestras obras no es muy grande y por lo tanto no podemos aspirar a vivir de la venta de nuestros libros, sino que tenemos que buscar otros oficios. Yo soy catedrático en universidades privadas, no vivo de la venta de mis libros, pero debo reconocer que los premios alguna vez me han ayudado económicamente y me han desahogado de algunas deudas que tenía. El ministerio debe reponer, al igual que las alcaldías, tienen que reponer los premios de literatura porque se constituyen en ingresos económicos importantes para los escritores y poetas. Y tenemos otra pregunta, Homero. ¿Qué características tiene una literatura buena? ¿Qué características tiene una literatura buena? Está hablando en general. En poesía ya lo dije. En poesía el buen poema es aquel que nos lee a nosotros mismos. Es cuando terminamos de leer el poema y decimos, pucha, esto es lo que yo hubiera querido decir. ¡Qué gran poema! ¿No es cierto? ¡Qué gran poema! Y ahí intrínsecamente están todas las características estéticas, simbólicas, significativas del poema. Está al interior de esa grandeza que ha hecho que nos identifique, que identifique a los lectores. En el caso de la narrativa, cuando digo narrativa me voy a novela y cuento, es que esa novela y ese cuento tiene que movernos fibras al interior. La novela yo creo que es la indagación de la condición humana, es decir, la novela indaga en la condición humana. Cuando la novela nos va mostrando una realidad, nosotros vamos diciendo, pucha, eso es lo que está sucediendo aquí, o es lo que le ha sucedido a esta sociedad o a los vecinos. Cuando el cuento logra pasar los umbrales de la realidad, ahí es diferente. El cuento logra pasar los umbrales de la realidad. Ese cuento es un extraordinario cuento. Esos son los parámetros. Fíjate, cuando tú agarras una novela como La Metamorfosis de Franz Kafka, que en el primer párrafo te dice
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertóse convertido en un monstruoso insecto. Listo, ya está. Quedaste atrapado. Esa es una gran novela. Homero, aquí tenemos otra pregunta de Liliana. Nos dice, ¿por qué los escritores bolivianos no se destacan mundialmente como Octavio Paz o Pablo Neruda, por ejemplo? Bueno, lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? Además, obviamente, Octavio y Pablo Neruda, Octavio Paz y Pablo Neruda fueron grandísimos escritores, pero así de una talla mayor. Ambos ganaron premios Nobel de literatura. Los escritores bolivianos, yo creo que no es que no tengamos esa grandeza, ¿no es cierto?, sino que no tenemos el suficiente apoyo de nuestros lectores o el suficiente apoyo de nuestros gobiernos para poder difundir nuestra obra en el exterior. Gran parte de la grandeza de Octavio Paz, por ejemplo, fue que él fue embajador de México en varios países y eso le permitió hacer contacto con editoriales y que sea publicado en países de Europa y otros países de Asia. Pablo Neruda igual. Eso está faltando, esa generosidad del Estado boliviano falta con nuestros escritores. Homero, ¿algún boliviano fue nominado a Premio Nobel de Literatura o usted cree que esos premios que muchas veces dicen que ya están cocinados, si vale el término? No lo creo. Creo que los premios Nobel de Literatura han estado premiando, distinguiendo a gente que se lo merece, sin duda alguna. El hecho de que nosotros no conozcamos a algunos de los escritores que hayan ganado el premio Nobel no quiere decir que ese escritor no lo haya merecido, simplemente es que no lo conocemos. Creo que yo hubiera nominado, si hubiera vivido en esa época, por ejemplo, a Frans Tamayo. Creo que Frans Tamayo se lo hubiera merecido porque era un escritor, no solamente un creador, sino un pensador. Y creo que él sí hubiera sido un buen candidato al premio Nobel. Homero, nos ha llegado una pregunta que, a mí me encanta y a ti también te va a encantar, considerando de que es una persona que tú conoces. Nos dice esta persona, ¿qué nos puede decir de Gaby Vallejo, escritora cochabambina, tu amiga Homero? Pues muchas cosas. Yo creo que Gaby Vallejo viene a ser como un ícono contemporáneo de la literatura boliviana. Gaby Vallejo es una mujer que nos enseñó que se debe escribir sin ningún prejuicio y que se debe anteponer la sinceridad y la valentía. Gaby escribió en una época en la que había dictaduras y lo hizo denunciando a las dictaduras cabalmente, porque los escritores en épocas oscuras nos convertimos en interlocutores de la sociedad, ¿no es cierto? Tenemos que de alguna manera expresar lo que la sociedad no puede decir frente al poder, frente al abuso de autoridad. Gaby Vallejo siempre fue una escritora contestataria, una escritora que supo oponerse al sistema, pero que supo narrar muy bien. Por eso ganó también su novela Hijo de Opa, ganó el premio Eric Gutentag y luego fue llevada al cine. En la actualidad yo debo expresar mi admiración por esta mujer, porque pese a los años que tiene, Gaby ya es una mujer mayor, pues sigue haciendo cosas, ¿no? Hace 3 años que ella viene organizando, por ejemplo, unos encuentros literarios a través del Zoom, y luego de esos encuentros cada año publica un libro. El año pasado publicó un libro acerca de la novela boliviana, que fue el producto de más de 50 entrevistas que hizo a escritores bolivianos que trabajamos en el género de la novela, y acaba de publicar un libro acerca de la literatura infantil y juvenil, que también es el resultado de haber entrevistado a más de 50 escritores de literatura infantil y juvenil. Yo quisiera llegar a la edad de Gaby con esa fortaleza, con esas ganas de seguir haciendo, de seguir escribiendo. Pues Gaby Vallejo merece toda mi admiración y respeto. ¿Qué opinas sobre el libro Hijos de Gomi? Creo que el libro de la Cuya es un gran libro, lo leí, mi hija lo compró en una feria aquí en Santa Cruz, en la feria Enjambre de Libros, y fue de esos libros que me lo leí en 3 horas, pero así en una tarde, porque es un libro pequeño en tamaño, tiene cerca de 100 páginas, y sin duda alguna es un libro que retrata una sociedad a través de una familia, a través de la familia de la Cuya, y muestra una vida, una manera de vivir que es como viven
la gente en el Alto de una manera sincera, de una manera honesta y muy bien contada. Creo que la Curia es una joven que escribe de manera extraordinaria. Homero, muchísimas gracias por la entrevista. Quiero agradecerte por haber aceptado mi invitación. Espero que escribas el libro de historia de la literatura boliviana. Sabes muy bien y sería un éxito realmente y especialmente para los estudiantes, para los jóvenes que muy amable conocer esta temática tan importante de la literatura boliviana. Homero, tus palabras de despedida, ¿quieres decirnos algo más? Sí, decirles a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando que tengan confianza en la literatura boliviana, que crean en ella, que sin duda alguna hemos tenido extraordinarios escritores y poetas, los tenemos en la actualidad y viene una generación de escritores que sin duda alguna va a superar a muchos de nosotros en cuanto al tratamiento de temas, a la estética y a la provocación con los lectores, ¿no? El futuro de la literatura boliviana está asegurada con estas nuevas generaciones. Gracias, Homero, nuevamente. Conmigo, queridos amigos, oyentes, comunidad de la ciudad de La Paz, El Alto y Bolivia, estamos con una psicóloga hablando sobre el machismo versus feminismo. Hasta pronto. Muchas gracias. Mujeres en Radio.